necesitaremos trabajar pues con la información que nos proporcione para el desarrollo de una infografía, por lo que queremos pedirle autorización para grabar esta entrevista y una vez realizado el trabajo compartiremos los resultados con usted. Adelante, está muy bien. Nada más déjenme prendo la luz que ya se está haciendo noche y ya no veo mucho. Permítanme. Sí, está bien, maestra. Ok. Ahora sí, chicas, adelante. Ok, en este caso nuestra primer pregunta sería, ¿qué propósito tiene un protocolo de investigación pues, para usted? El protocolo de investigación nos permite estructurar nuestro pensamiento para poder desarrollar la investigación más fácil. Entonces, es un documento en donde vas haciendo diferentes apartados y en esos apartados vas nutriendo pasos a seguir para desarrollar eficientemente tu investigación. En general es planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, la justificación, algún marco teórico, algún marco demográfico, algunos otros apartados que pueden variar de acuerdo al proyecto y concluyes con un cronograma de investigación, como en estas fechas voy a hacer esto. Ok, perfecto, gracias. ¿Cuál considera usted que es un proceso adecuado para desarrollar el protocolo de investigación? Es muy útil leer algunos autores antes de empezar a desarrollar el primero para poder ver cuáles son los apartados que puede llevar tu protocolo. Hay diferentes libros y puedes encontrar o mezclar información o cruzarla. A mí me es muy útil cruzar información, por ejemplo, diferentes tesis que tengan un acercamiento similar al que yo quiero y entonces ver, mira, estos pasos me sirven o a mí me sirve esto o este no me sirve y entonces aceleras el proceso de investigación y desarrollo del protocolo. Ok, perfecto. Esa es una forma, pero hay muchas. Vaciar la mente en un mapa mental y organizar las ideas, definir los términos de búsqueda. Sí, no me lo había imaginado. A ver. Hace rato mencionaron los tipos de protocolos que hay. ¿Cuál diría que es el más empleado por usted? El de protocolo de intervención, más que el de investigación. El de investigación, sobre todo cuando es un proyecto corto o cuando es un proyecto para un cliente que no es académico, es un protocolo de intervención. Entonces rápidamente haces la investigación, es más, a veces ni siquiera te da tiempo de hacer una investigación, simplemente haces el desarrollo de un producto bajo un proceso de diseño industrial, bajo el esquema que más te sirva, una estrategia. Armas una estrategia en donde dices, a ver, para este proyecto tengo tanto tiempo, lo que necesito desarrollar es esto, armo rápido y entonces me voy a desarrollar la investigación o el proyecto. Y para el protocolo de intervención, de investigación, perdón, es menos utilizado, pero sirve para realizar, bueno, para mi parecer, sirve para realizar proyectos como con más innovación, con más dedicación, como más globales, más estratégicos, con más estructura. Y bueno, normalmente, ¿qué recursos se utiliza para elaborar un protocolo? El procesador de textos es indispensable. Una revisión exploratoria de investigaciones similares. Dentro del procesador de texto utilizo muchísimas tablas y organizadores, así como decir mapas mentales. Me sirve mucho hacer mapas mentales para poder nutrir o para poder plasmar esas ideas, para poder desvanecer o deshilar ese pensamiento y poderlo trasladar a palabras comunicables, ¿sí? Porque muchas veces tenemos una idea que no podemos comunicar porque no podemos ordenarla, entonces necesitamos pasarla a papel o algún método que exprese esa idea, ordenarla y poder comunicarla. Entonces eso sería procesador de texto, principalmente el procesador de
Sí, un procesador de texto. Ok, gracias. Conexión a internet. Muy útil. También. ¿Qué elementos o apartados contiene un protocolo? Llevas un planteamiento, una justificación y un enfoque de la investigación. Eso es muy, muy importante. Ese apartado es de los básicos. En el enfoque de la investigación desglosas el problema general en problemas más pequeñitos y esos problemas más pequeñitos son abordables de manera más fácil. O sea, si mi problema es muy grande, quiero diseñar un cohete, por ejemplo, que vaya a la luna, pues va a ser un problema que por sí mismo es tan complejo que es poco solucionable. Pero si yo digo, a ver, necesito investigar métodos de propulsión, métodos de enfriamiento, combustibles, entonces vas descomponiendo un problema muy grande en problemas pequeñitos que son más manejables. Entonces, enfoque en la investigación, un must para poder desarrollar tu investigación. Y finalmente un cronograma, un plan de trabajo o cronograma. Entonces diría que un protocolo sí de investigación tiene que ser muy detallado, o ahora sí que depende del trabajo. Depende del trabajo y del tiempo con el que cuentes y los recursos, porque mientras más te tardes en el anteproyecto, en el protocolo de investigación, pues conlleva más recursos. Recursos de tiempo, de económicos, recursos tecnológicos y demás. Entonces sí, depende mucho del proyecto que quieras desarrollar. Pues si es un proyecto muy sencillo, pues el protocolo te va a salir, lo tienes que hacer muy rápido y eficiente. Y si es un proyecto muy complejo, pues te vas a tardar. Como le decía al equipo pasado, si quiero diseñar a lo mejor un taburete, pues si unos 2, 3 días fácilmente lo sacas del proyecto. Y en cambio, si quieres diseñar no sé, un puente que cruce un barranco, pues va a llevar mucho más tiempo, ¿no? De dónde vas a apuntalar, qué estructuras vas a tener, una intervención de ingenieros, tiene que ser interdisciplinar, etcétera. Ok. Bueno, las siguientes preguntas son, le voy a decir las dos, es que se relacionan mucho, el de qué extensión tiene normalmente un protocolo y cuál es el tiempo estimado para desarrollarse de manera efectiva, pero supongo que va de la mano con lo que comenta sobre que, pues depende del proyecto, ¿verdad? Va de la mano, pero por ejemplo, para un proyecto de diseño industrial, un proyecto de salida de licenciatura, por ejemplo, más o menos yo he visto, según los que he revisado, que oscilan entre las 20 y 40 páginas de información muy sustanciosa y muy concreta. Si con un cliente, por ejemplo, podemos decir que ese protocolo de investigación se reduce a un brief de diseño. Y entonces ahí puede ser de 1 a 3 páginas o un poquito más dependiendo del proyecto. Si es un proyecto muy complejo, se extiende 20, 30 páginas. Si es un proyecto muy cortito, como te decía, un taburete, una sillita, una estantería especializada para ciertos elementos, pues a lo mejor con 1 o 3 páginas es suficiente. Bueno, y ahorita que dice eso de que dependiendo de si es un proyecto pues así sencillito o uno muy complejo, entonces digamos una investigación para un proyecto sencillo, o sea, como cuánto tiempo se le tendría que dedicar más o menos para que se desarrolle de manera efectiva la investigación, y cuánto tiempo para un proyecto pues más complejo, sí, más o menos. Lo que pasa es que hay un abanico muy amplio de matices entre fácil y complejo. Entonces, para fácil, vámonos a un taburete, pues 3 días lo puedes solucionar y ni siquiera tienes que hacer anteproyecto. Si es una pieza fácil en cuanto a, quiero un taburete. Ah, sí, órale, ahí está el taburete, entonces incluso construido. Pero si me dice, quiero un taburete que sea casa para mascotas y además pueda soportar los vasos y que permita tener un ahorro de espacio en una casa de vivienda mínima, pues ya está como un proyecto como más medianito, ¿verdad? Y ese proyecto más medianito quizás te va a llevar unos 15, 20, 30 días, dependiendo de esa complejidad que te soliciten o que quieras ponerle al proyecto, y podemos llevar este proyecto mismo hacia lugares más extendidos. Por ejemplo, hay una compañía italiana
que lo que hace es desarrollar mobiliario creciendo los árboles en la forma del mobiliario. Entonces, imagínate la investigación que conlleva un taburete para esa compañía, ¿no? O sea, es el crecimiento del árbol, con qué lo vamos a nutrir, qué resistencia va a tener la madera, el tiempo de prueba se extiende muchísimo porque pues es crecer un taburete, hacer un prototipo y son años y años de desarrollo de ese prototipo. Wow, qué interesante, nunca había escuchado sobre eso. Maestra, además de no utilizar operaciones booleanas, ¿cuáles suelen ser otros errores comunes al desarrollar un protocolo de investigación? Leer los documentos completos, decir, encontré esta tesis, déjame me la leo completa. En lugar de ir como a los índices, a las fuentes, otra cosa, usar fuentes que son no primarias. Cuando empiezas a leer las tesis o los documentos de investigación de otras personas, empiezas a identificar que dicen, no sé, este dato citado en tal libro que citó en tal libro. Y entonces la información es como una fotocopia, ¿no? Empieza a desbaratarse. Y entonces, más bien, en lugar de decir, tomo la información de esta tesis, dices, a ver, ¿a quién leyó? ¿A quién citó? ¿En qué página está? Y me voy a la fuente primaria, al primero que dijo esa información para corroborar que sea correcta. Y entonces cito a la primera información, porque si no se vuelve una cadena de teléfono descompuesto, que si bien los investigadores tratan de ser como muy imparciales y objetivos, muchas veces la información llega descompuesta, que es lo que nos pasa ahorita en todas estas redes sociales que tenemos tantas fake news y tanta investigación contradictoria, es por eso que se va desvirtuando la investigación, ¿no? Entonces siempre a las fuentes primarias. Y, por ejemplo, maestra, ¿qué diferencia hay entre un protocolo desarrollado dentro de la carrera a un protocolo ya realizado al egresar? Operativamente, ya cuando estás egresado, dependiendo ¿se acuerdan que en la clase pasada veíamos como los campos de acción? Que era como un campo de acción como más artesanal, un campo de acción como más proyectual y un campo de acción científico. El que corresponde al artesanal y al proyectual lleva poca investigación. Generalmente se basa en la experiencia del diseñador, de la compañía, de los datos y muchas veces no se documenta. No quiere decir que nunca se documente, muchas veces no se documenta. Pocas son las empresas que efectivamente llevan una documentación de investigación. Se documentan los planos, se documentan las fichas técnicas, se documentan ciertas cosas, pero el desarrollo no. Y aquí es donde entra muchas veces la inquietud de los alumnos de, oigan, pero ¿por qué si lo hacemos en el campo, si no se hace en el campo profesional, ¿por qué nos hacen hacer un documento en cada proyecto? Bueno, porque el documento de cada proyecto crea en ti habilidades y estrategias, crea en nosotros, porque yo también pasé por eso, habilidades y estrategias con las cuales haces el proceso automáticamente. Como ya lo hiciste 20, 30 veces en la carrera, ya sabes cuáles son los pasos, ya te lo sabes de memoria y rápidamente puedes sacar un proyecto sin necesidad de documentar. Yo prefiero documentar y tiene una riqueza muy grande, pero lo cierto es que en el campo profesional muchas veces no se tienen los recursos ni el tiempo de estar documentando los protocolos de investigación antes de desarrollar el producto. Sobre todo si son piezas sencillas, microempresas que no tienen el presupuesto. Ahora, ¿se hacen protocolos de investigación y de intervención? Sí, sí se hacen. Generalmente en proyectos estratégicos, en incubadoras, cuando quieres sacar una empresa nueva y quieres que el gobierno te apoye, te va a pedir el proyecto, te va a pedir la documentación de por qué salió esa idea. Entonces, ahí es indispensable. Y en empresas grandes se hacen estos documentos de históricos o estos documentos narrativos en donde se cuenta de dónde salieron las cosas. ¿Por qué se hacen? Porque generalmente en una empresa mediana, grande, que participan muchas personas en el diseño de un producto, se sigue un rastro de quién dibujó, quién realizó, quién proyectó, quién autorizó, quién verificó,
porque son líneas que autorizan un producto, ¿no? En donde dicen, a ver, ¿por qué se hizo esto? Ah, se hizo por esto, esto y esto y lo otro, se tomó esta decisión de acuerdo a estas premisas y esta es la razón por la que salió el producto al mercado. O que el producto tiene ciertas características. Sirve para que, como esta es una sociedad que se rige bajo el concepto de solidaridad, en donde las generaciones pasadas nutren los conocimientos presentes, pues en una empresa las personas van circulando y van saliendo y van entrando nuevas personas. Entonces estos documentos, estos registros, permiten tener un conocimiento más fresco, rápido de consultar para poder desarrollar nuevos productos de manera más eficiente. Si no se documenta, resulta que ese conocimiento se pierde, se le olvida incluso a la persona que lo generó primero. Se habrán dado cuenta que si voltean a ver sus proyectos del primeros semestres, dicen, ya no me acordaba que hice esto, ya no me acordaba que hice aquello. Y entonces son libros de consulta que te ayudan a mejorar los proyectos que vas haciendo a lo largo de tu recorrido profesional y también a solucionar errores, a decir, esto me acuerdo que lo solucionamos aquí, regresas a esa documentación. Y si vas a un campo científico, un campo de investigación, entonces es indispensable el que tengas tus protocolos bien registrados y con muchas normas. Las normas desde cómo se cita, los apartados que debe tener. Por ahí hay documentos de la universidad. Ahorita veo si les voy a anotar para conseguirles uno, en donde se especifica cuál es el tamaño de letra, cuáles son los márgenes, cuál es el tipo de letra, cómo deben ir las tablas, cómo deben ir las imágenes, y todo así a punto de académicamente cómo se debe de presentar un protocolo de investigación, un protocolo de intervención, una tesis, un proyecto de desarrollo, para que alguien te lo pueda autorizar, porque si no, no te lo autorizan y no te titulas. Tesis de licenciatura, tesis de maestría o tesis de doctorado. O sea, si no sigues esos parámetros, si no tienes un grupo de lectores que esté revisando lo que estás publicando, no es válido tu documento. Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, En su vida laboral, ¿cuándo fue la primera vez que se elaboró un protocolo de investigación? ¿Sobre qué era? ¿Cómo fue su experiencia? No, en mi vida laboral, así formalmente, no he elaborado protocolos de investigación. Otros documentos sí, como fichas técnicas, como reportes de uso, otro tipo de reportes sí. Y esto depende mucho del puesto que tengas. Por ejemplo, el primer puesto que tuve fue de auxiliar en en herramientas ECOR, no me acuerdo cómo se llamaba el puesto, pero sobre los problemas de calidad de los productos, por qué fallaban los martillos, los flexómetros, las sierras cintas, y entonces nosotros recibíamos el producto dañado. Una vez que lo recibíamos, hacíamos pruebas de dureza, y de este tipo de cosas, y hacíamos reportes de, esta pala falló porque tenía un exceso de humedad en el mango. Esta cegueta falló porque la dureza tal y tal, hay que revisar tal lote y este tipo de cosas. Entonces no se hacía un protocolo de investigación, sí se hacían reportes, informes y otro tipo de documentos para que la línea de producción, los encargados de toda esta línea, pudieran identificar cómo mejorar y cómo no repetir los errores, pero no era un protocolo de investigación. En la segunda empresa que trabajé, no había tiempo de protocolo de investigación, todo era para ayer, todo era muy grande y todo era así como urgente. Que fue distribuidora de servicio de Rebam, hacíamos obra pública y obra privada, decoración, diseño, mobiliario, cancelería, tabla roca, todo este tipo de elementos. Y nunca había tiempo para documentar nada. Si acaso se documentaban los presupuestos, pero de ahí en fuera, nada. Tampoco para, ¿qué es? Delirios, muebles, para delirios. Era más bien la selección de mobiliario, la venta, la incorporación. Se hacían como unas presentaciones para los clientes y un brief de diseño, pero no más allá. Para lo que sí se ocupaban los protocolos de investigación es para el área académica.
base de toda área económica y para pues, poder solicitar apoyos en gobierno. Otra vez, no quiere decir que no los vayan a usar en su vida profesional, los apropias de tal manera que sin querer los estás utilizando y los estás haciendo, pero aquí en mente y en el registro empírico que haces en tus libretas, cuadernos y registros propios, pero la empresa nunca me los pidió. Por ejemplo, si te vas a Nissan, yo no he trabajado en Nissan, pero uno de mis hermanos trabaja en el área de diseño de Nissan y todo se documenta al pie de la letra. Y por ejemplo, en herramientas de CORT no teníamos esto de los informes, pero de los protocolos de intervención, pero teníamos una cosa que se llama Green Belt Six Sigma, que es como una certificación ISO, en donde lo principal es haga lo que dice, diga lo que hace. Haga lo que dice, quiere decir que todo está documentado y bajo toda esa documentación tienes que hacerlo tal cual como dice esa documentación. Y diga lo que hace es una vez que lo hiciste y si hay algún cambio, tienes que reportarlo y renovar esos documentos. Y hay 3 niveles se llama Green Belt, White Belt y Black Belt. Si es Black Belt, dominas, así como en Taekwondo, todo esto del Pokayoke y las 5 S y todo esto y toda la documentación que se requiere. Ok, gracias, maestra. La siguiente pregunta es, ¿cuándo es mejor desarrollarlo? ¿Cuándo es de manera individual o cuando es por equipo? O sea, ¿cómo recomienda usted? Indistintamente, hay que desarrollar, o sea, si la investigación lo requiere, hay que desarrollarlo, si es individual o en equipo. Por ejemplo, de esto que te estoy hablando de herramientas de CORT, pues era una empresa, pues, se podría considerar mediana, y se requería la investigación, había muchísima rotación de personal y entonces para los nuevos, para los que entraban, tenían que consultar todos los archivos para poder tener esta noción. Ahora, si el trabajo es en equipo, ¿sí? ¿Cómo mantienes enterados a los de ventas, a los de mercadotecnia, a los de producción, a los de diseño? Pues tiene que haber un protocolo, un manual donde todo se integre. Por ejemplo, aquí en servicios Revam, nosotros no llevábamos los protocolos, pero por ejemplo, si hacíamos un OXXO nos mandaba un manual específico de cómo quería su OXXO, que es ese resultado de esa investigación, ¿no? No nos daban el protocolo, pero nos daban ese resultante de las ventanas tienen que tener tal medida, tienes que manejar tales colores, los materiales tienen que ser esto, quién va a surtir el aire acondicionado, quién va a surtir los refrigeradores, es fulanito y merenganito, y era ya como prácticamente éramos como supervisores de que se ejecutara todo eso. Y lo mismo, alguna vez hicimos una casa de empeño del Cerrito y lo mismo, las ventanas de cierto tamaño, los colores de cierta forma, y entonces ese es el resultado de un protocolo que otra empresa llevó que solamente está distribuyendo a estas medianas, pequeñas empresas. Entonces, se me fue la pregunta, ya me desvié. Le preguntaba que si era mejor desarrollar el proyecto como en individual o en equipo. Ahora, si lo vas a hacer de manera individual y es un proyecto muy rápido, no lo desarrollas, simplemente con tu expertise ya lo ejecutas. Si lo vas a hacer para pedir un préstamo a gobierno, un apoyo de algún fondo, una beca, necesitas el protocolo y sea individual o en equipo. Y si vas a hacer una maestría o un doctorado, necesitas. Y generalmente no conozco maestrías y doctorados que sean en equipo. Son individuales. Como que aquí sí tengo mucha iluminación, pero veo que en su pantalla parezco toda oscura, pero pues ni modo. No se preocupe. Con el manual, ya con eso puede hacer que contribuyan todos los integrantes a un buen desarrollo. ¿O hay otros elementos? Un manual es el resultado, es un posible resultado de un protocolo de investigación o de intervención, en donde el manual es las conclusiones y las instrucciones finales de ese protocolo de intervención o protocolo de investigación. Pero el resultante de ese protocolo puede ser muy diverso.
Puede ser una obra, puede ser una intervención, puede ser una puesta en escena, puede ser un producto, puede ser una campaña, puede ser una ley, puede ser una política. O sea, depende mucho porque esto de la investigación se desarrolla desde todas las disciplinas. Entonces, dependiendo de la disciplina desde la cual vas a abordar un problema, es el resultado que vas a tener. En diseño industrial puede ser un manual, puede ser una máquina, puede ser un procedimiento de esto se hace de esta forma, puede ser un sistema educativo. Entonces, hay muchísimas formas de resultado de la investigación, no necesariamente un manual. Bueno. Ok, la siguiente pregunta es, desde su experiencia, ¿qué deberíamos evitar al comenzar el protocolo de investigación? Hay muchas cosas. Ya les comentaba el tener como poco claro el tema de investigación. Si tienes muy genérico el tema de investigación, el desarrollar el protocolo va a ser muy difícil porque vas a estar dando así como buscando a lo ciego una aguja que no sabes cómo es. Entonces, mientras mejor definido tengas el tema de investigación, más fácil va a ser desarrollar el protocolo. Incluso si es exploratorio, incluso si dices, no sé nada de este tema, pero quiero investigar de este tema tales cosas. O sea, que tengas la claridad del objetivo, hacia dónde, aunque el tema sea ambiguo, que tu objetivo sea claro. Entonces, para diseño industrial, que tu proyecto esté suficientemente acotado. Ok, gracias, maestra. Y ya por último, le quisimos preguntar cuál es su perspectiva con la que se puede balancear un trabajo efectivo en la vida social y con la vida social y la salud mental. No sé si me ¿Me puedes dar más pistas para poder enfocar mejor? Paula, ¿me ayudas, por favor? Pues eso no supe pasarse enfocarse demasiado en el trabajo para tener un buen balance de manera y en general. Como el tiempo que requiere una investigación, ¿verdad? Sí. Mira, por ejemplo, es difícil contestar esta pregunta porque yo voy o sea, en la noción teórica dices, no, pues no trabajar más de 8 horas, limitar tu tiempo frente a la computadora, destinar tiempos de descanso, de esparcimiento diferentes a tu investigación, es muy importante. Sin embargo, en la práctica, y si le preguntas a cualquier maestrante, pues se hace poco. La verdad es que es muy absorbente la investigación y es muy apasionante la investigación cuando te gusta o te quieres dedicar a ello y haces poco caso de esto. Pero, por ejemplo, si solicitas una beca CONACYT, el CONACYT te dice que le tienes que dedicar tiempo completo a tus estudios, a tu investigación y que a más puedes dedicarle 8 horas a la semana a algún otro trabajo. Y el demás tiempo tiene que ser para tus estudios y tu descanso. Eso es. Entonces, sí hay formas de limitar eso, pero siempre es difícil. Incluso becarios con ACID, si tú les preguntas o si tú les consultas cuánto tiempo dedican a sus investigaciones, pues es mucho más a pesar de estas cláusulas de no puedes trabajar, los apoyos están condicionados a tal o cual cosa, no, es difícil respetarlo. Esa es mi realidad. pero, pero ciertamente sí hay que tomar todas estas medidas porque sí es muy, muy fácil perder el piso de, incluso descuidar muchas cosas para poder hacer investigación y lo ves en muchas personas que se dedican a la investigación. Sí, eso, ahí Muy sí bien. la pregunta. Ya con eso terminamos. ¿Algo más que le gustaría compartir a lo largo de su experiencia?
en el desarrollo de protocolos o Se me cortó un poquito el alguna audio, duda ¿no por te parte de escuché? ustedes. Dice que si le gustaría compartir algo más, algo que no le hayamos preguntado a lo largo de su experiencia con el desarrollo de los protocolos o así está bien. Pues la verdad es que esto es muy amplio. Como ustedes dijeron al principio, no hay respuestas equivocadas. Yo le estoy dando las respuestas que son como más cercanas a mi experiencia personal. Y yo creo que va a ser similar a las experiencias de otros investigadores, pero siempre va a haber puntos de vista diferentes o que discrepan, ¿no? No, para mí lo más difícil es esto, para mí mi herramienta es tal cosa, o coincidencias, entonces pues nada más ese punto. Ok, Muy bien. perfecto. Bueno, no, pues muchas gracias, maestra, por tomarse el tiempo de aquí de ayudarnos con esta tareita. Y No, a la orden y qué pena por la demora. no se Ah, Muy preocupe, amplia. está bien. no pasa nada. Entonces, Ahorita les No, paso es que la está haciendo presentación. bien. Ah, sí. Ujú. sí, maestra, perfecto, gracias. Entonces, bueno, y nada más le leo nuestra despedida. A nombre de todos los integrantes del equipo, le agradecemos por tomarse su tiempo para concedernos esta entrevista y le recordamos que una vez que hayamos elaborado pues el trabajo para entregar con la información que nos proporcionó, la volveremos a contactar para compartirlo con usted. Muchas gracias, muy amables, chicas. Bueno, muchas gracias, Muy maestra, bien, y nos muchas estamos gracias. viendo en la clase. Hasta el martes. Hasta Adiós. luego. Bye, gracias. Muchas gracias, maestra. Adiós. Gracias. Bye. Bye. Maestra, solo le encargo si nos puede